El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora María Cristina Navarrete, autora del libro Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia, siglos XVI y XVII. Profesora, ¿de dónde surge este trabajo de investigación? El libro Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia, siglo XVI y XVII, era el libro que quería escribir desde hace varios años. O sea, era una meta que yo me había puesto desde cuando empecé a trabajar los temas étnicos, especialmente los relacionados con los afrocolombianos. Este libro recoge toda la investigación sobre distintos temas que han salido en otros libros, como por ejemplo en el libro de Historia Social del Negro en Cartagena, el de Prácticas Religiosas, el de Cimarrones y Palenques. Entonces yo quería hacer un libro que recogiera todo eso y que sirviera para llenar el vacío que tienen los siglos XVI y XVII. En relación con el siglo XVI, la conquista, los famosos conquistadores, las fundaciones de ciudades y demás. Sobre el siglo XVIII, el doctor Germán Colmenares nos dejó un legado muy amplio sobre el estudio de los afrodescendientes, pero había un vacío grande a mediados del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Son muy pocos los historiadores que se han dedicado a estudiar el siglo XVII y sobre todo en lo relacionado con los temas de los afrodescendientes. Entonces yo me puse en la tarea de tratar de llenar ese vacío y de aproximarme a una posible verdad histórica, aunque lo que yo digo no es precisamente lo único que se pueda decir, porque hay diferentes interpretaciones en relación con ello, pero sí lo hice de una manera muy respetuosa y de una manera muy consciente del uso de los archivos. Escogí también el siglo XVII porque tuve la suerte de hacer mi doctorado en España, en la Universidad Complutense de Madrid, y en Madrid están los documentos de la Inquisición. Y la Inquisición en Cartagena de Indias fue instaurada en 1610 y muchos de los personajes que fueron llevados ante la Inquisición fueron hombres y mujeres africanos o criollos negros que fueron llevados por herejía o por brujería o por hechicería a la Inquisición. Entonces yo empecé con esos documentos. Años más tarde visité también el Archivo General de Indias de Sevilla. También me familiaricé con el Archivo General de la Nación, que tiene una gran cantidad de documentos, un fondo especial para negros y esclavos. Entonces también me nutrí de allí y pude consolidar
de una manera más teórica, más madura y más amplia los temas de los afrodescendientes en el siglo XVI y XVII. Profesora, ¿cómo está estructurado este libro y qué partes lo componen? Este libro está estructurado en dos grandes bloques, por eso se llama Génesis y Desarrollo. En la parte de Génesis yo trabajo lo que es, por ejemplo, el tráfico de esclavos, cómo eran traídos los hombres y mujeres que fueron esclavizados hasta Cartagena. En esa parte también trabajo los grandes asientos portugueses y holandeses. Es muy curioso que dos países tan pequeños geográficamente como Portugal y Holanda hubieran creado en los siglos XVI y XVII unos emporios, se hubieran convertido en unas potencias en cuanto a la navegación, en cuanto al comercio, en cuanto a la expansión en el mundo. Portugal fue el primero que inició los viajes en largo espacio marítimo y fueron quienes hicieron primero contacto con las costas africanas. Entonces, los portugueses desde el siglo XVI establecieron en las costas africanas, desde el río Senegal hasta el sur, lo que es Congo y Angola, lo que se llamaron las factorías, que eran espacios donde los líderes de las regiones africanas les permitían establecerse allí para hacer con ellos el comercio. Entonces, primero Portugal estableció a todo lo largo de la costa estas factorías y posteriormente Holanda empezó a tomarle las factorías a Portugal y por eso en la segunda mitad del siglo XVII fueron los holandeses quienes tomaron el liderazgo de la trata negrera. Además de haber un gran comercio por parte de estos emporios, había también contrabando de esclavos. O sea, junto a un supuesto comercio legal, había un comercio ilegal. Por eso es que los barcos venían saturados de hombres y mujeres esclavizados, porque si el barco era para traer 100, ellos traían 400. Y lo que sucedía era que ese resto no pagaba impuestos, entonces se beneficiaban los capitanes de barco, los marineros y los oficiales reales, porque eso era con la aceptación de los oficiales reales, del gobernador, tesorero y de otro tipo de personajes importantes, y les daban un soborno por eso.